Corresponde ahora a la presentación Avances en el conocimiento logrado por el Centro de Excelencia Chileno para el Estudio de las Enfermedades Crónicas por parte del doctor Sergio Lavandero González, presidente de la Academia Chilena de Ciencias, director del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Quisiera unas palabras previas para compartir con ustedes un poco cuál es la trayectoria del profesor Sergio Lavanderos, quien fuera Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2022. El profesor Lavanderos tiene una trayectoria de más de 35 años en investigación científica y clínica basada en su sólida formación en bioquímica y biología molecular y conocimiento de los mecanismos moleculares de la fisiopatología. Ha realizado investigación en las áreas de transducción de señales, específicamente en el estudio de enfermedades cardiovasculares. Actualmente el profesor Lavanderos se desempeña como, ya lo decía, vicepresidente de la Academia Chilena de Ciencias, periodo 22-24, investigador principal y director del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Es profesor adjunto de la Universidad de Texas Southwestern Medical Center y es académico en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, más el programa de Biología Celular y Molecular del Instituto de Ciencias Biomédicas. En su actividad y productividad científica cuenta con 308 publicaciones en revistas internacionales indexadas, 6 capítulos en libros, 29 artículos en revistas nacionales y también tiene participaciones en patentes. Su productividad reciente, del 2017 hasta la fecha, alcanza a 89 publicaciones. El doctor Sergio Lavandero es el investigador de la Universidad de Chile con el mayor número de publicaciones. Como docente ha contribuido en la formación de 212 investigadores y profesionales, 70 nuevos académicos o investigadores que actualmente trabajan en instituciones universitarias o de investigación en Chile, y dirección de 25 postdoctorantes, 87 tesis de doctorado, 14 tesistas de magíster y más de 87 memoristas de pregrado. Ha recibido varios premios y reconocimientos, como el Premio al Investigador Joven Ignacio Chávez, Sociedad de Cardiología Interamericana, 1992, beca doctorado Fundación Andes, entre 1988 y 1991, el Premio Beringer Mannheim al Investigador Joven en Investigación Básica en Cardiología en 1994, la beca postdoctoral del British Council en 1996 y Premios Fundación Chilena de Cardiología a la Mejor Investigación Básica en 1996 y 1998. Desde el año 2013, el doctor Sergio Lavanderos fundó y dirige el primer centro de excelencia chileno para el estudio de las enfermedades crónicas, Advanced Center for Chronic Diseases, formado por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica del país. Doctor Lavanderos, por favor. Bueno, muy buenos días. Muy agradecido por esta invitación, tanto a los que están acá presentes, también los saludos como los que se encuentran por Zoom. Y vamos un poco a tener la oportunidad de contarles de lo que hemos realizado, colegas de la Universidad de Chile, la Universidad Católica y también en provincia, en torno al estudio de lo que llamamos las enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, el 2010 hubo una comunicación de la Organización Mundial de la Salud muy relevante, puesto que se estableció que esta distinción que hacíamos entre países desarrollados y subdesarrollados en base al perfil de enfermedades se había modificado y que muchos países subdesarrollados empezaban a tener las mismas patologías de los que se llamaban desarrollados y que eran en orden de magnitud, importancia, enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedades crónicas respiratorias, diabetes, por mencionar algunas. Estas enfermedades se caracterizan porque todas hasta la fecha son incurables, son de lenta progresión
y resultan de una combinación de factores tanto genéticos como ambientales. Y de hecho, la revista Lancet, audazmente, hace unos años atrás, ha propuesto rebautizar el nombre colocándole enfermedades crónicas transmisibles culturalmente. Para que veamos el impacto que significa en el mundo, lo que se muestra a la derecha es la cantidad de gente que anualmente muere por distintas causas. La más pequeña, a la derecha superior, son lo que mueren personas producto de las guerras, pero lo que llama poderosamente la atención es ese círculo amarillo que representa la enfermedad cardiovascular, el círculo en naranjo, el cáncer. Por lo tanto, lo que ocurre prácticamente en cualquier país es que al menos un tercio de las personas fallece de cardiovascular, un tercio de cáncer, y el otro tercio puede elegir entre el resto de las patologías, y eso Chile no se escapa. Particularmente la enfermedad cardiovascular es del orden del 30%, pero China, el 45% de la población de China muere de enfermedad cardiovascular. La diferencia es que nosotros somos 18 millones y ellos más de 1.000 millones. Tenemos enfermedades que son comunes, pero también tenemos enfermedades que son más propias nuestras, como se ilustra la incidencia de cáncer de vesícula biliar en el mundo, donde se muestra un gráfico con la incidencia que tienen, y ustedes pueden ver que Chile, particularmente las mujeres, destacan sobre el resto del mundo respecto a su incidencia. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en varios países, pero particularmente en Chile? Estamos envejeciendo. El año 50 éramos prácticamente 6 millones de habitantes, igual proporción mujeres-hombres. Éramos una pirámide demográfica, mayoritariamente la población joven, en la base muy pocas personas de edad, pero ya en el 2010 pasamos a ser 16 millones, manteniendo igual proporción, pero esta forma de pirámide se comenzó a perder. ¿Qué se espera el 2050? Vamos a hacer un rectángulo, que prácticamente la cantidad de gente joven va a ser minoritaria con respecto a la población adulta. Y esto va a traer enormes desafíos. Hoy día el problema que tenemos de la natalidad en Chile es preocupante. Tenemos probablemente la tasa de natalidad más baja de toda Latinoamérica. Y salvo la inmigración, parece ser que algo ha podido suplir. Pero vienen muchos desafíos, obviamente sociales. Hoy día se está hablando de la edad de jubilación. Hay países que decididamente como Francia la están incrementando y probablemente más allá de la contingencia política vienen cambios sociales importantes. Junto con eso, se realiza cada cierto tiempo la encuesta nacional de salud, como es un verdadero termómetro que nos sirve para saber cómo nos comportamos los chilenos. La última, de 100 chilenos, 33 fuman, 12% consume alcohol, 12% de diabetes. Pero ¿qué es lo que también llamó poderosamente la atención? Desde pasar desde la desnutrición a otro problema de tener sobrepeso, la mayoría de los chilenos, prácticamente 3/4 partes. La hipertensión arterial, prácticamente un tercio de la población mayor de 18 años, pero a los 50 años, 50% de la población es hipertensa. Por lo tanto, estamos frente, por un lado, envejeciendo, tener algunos factores que consideramos de riesgo. Y la pregunta es que normalmente, sobre todo los periodistas, productor Premio Nacional, reiteradamente han preguntado, me dicen, bueno, ¿cuánto vamos a vivir más? ¿Vamos a vivir 120, 130, 100, 200, 300 años? Entonces, mi respuesta es no solamente vivir más, sino que es vivir bien, mejor. Chile, por lo tanto, tiene estos desafíos, envejecimiento, factores de riesgo,
las patologías que tiene el resto del mundo. ¿Y qué estamos haciendo? Y cuando hacemos investigación tenemos dos alternativas, una que la que practicamos desde que nacemos, que es la que se llama por curiosidad o indagación, que es intrínseco a nosotros, pero también tenemos la posibilidad de hacer algo que se llama por misión, es decir, preocuparnos de problemas que consideremos relevantes para nuestra sociedad. Y CONICET, estoy hablando, el ex CONICET, no hoy día la NIL ni el Ministerio, creo que cumplió un rol fundamental en detectar hace prácticamente 15, 20 años ciertas necesidades que íbamos a experimentar después de 10 o 20 años. Identificó temas, por ejemplo, las energías renovables, los desastres naturales, el cambio climático, el envejecimiento, las enfermedades crónicas no transmisibles, la cohesión y los conflictos sociales hace 20 años atrás. Parece que en realidad se inspiraron viendo una bola de cristal de lo que íbamos a estar experimentando. Y producto de eso se decidió hacer centros de excelencia en Chile. Hoy día tenemos más de 60 centros de excelencia. Existen 3 fuentes de financiamiento para estos centros. Uno se conoce la Iniciativa Milenio para fomentar fundamentalmente la investigación por curiosidad. Está el financiamiento basal, que es aquella más ligado a la empresa, la industria. Y está un tercer programa que originalmente se llamó Fondo para el Desarrollo del Centro de Excelencia en Áreas Prioritarias. Han habido varias versiones de FONDAP. Con Cecilia tuve la oportunidad de vivir los FONDAP 1.0. Después hubo los 2.0 y a mí me tocó, junto con Caterina y otros colegas, vivir la versión 3.0. ¿Qué tiene esta versión 3.0? A similitud de lo anterior es hacer investigación de frontera, pero esta vez enmarcado en áreas prioritarias. Particularmente nosotros, cuando concursamos, eran más de 50 proyectos que se presentaron en enfermedades crónicas no transmisibles y solamente se seleccionó uno. Y estos se seleccionan por un panel internacional que viene, que hace una preselección y posteriormente tuvimos una entrevista y de esa manera se hace. Lo segundo, que sean conformados por investigadores e investigadores, pero ¿cuál es la distinción? Que practiquen la trans y la multidisciplina. Segundo o tercero, que sean referentes internacionales. Cuarto, formadores de recursos humanos avanzados. Y tal vez este es uno de los puntos que más distingue respecto al resto de otros centros de excelencia, es influencia en políticas públicas. Estos centros inicialmente tienen 10 años de duración, son seleccionados por un panel internacional y todos los años tenemos que hacer un informe que se le manda a estos evaluadores extranjeros, al menos 2, que desconocemos, y cada 2, cada 3, 4 años, en condiciones normales, hay un site visit. Por lo tanto, son sumamente evaluados, pero también cuando uno concursa con respecto a metas. Normalmente al equipo, al núcleo de investigadores se le calcula la productividad en los últimos 5 años ante el concurso. Cuánto publicó, dónde publicó, cuántos estudiantes dirigió, cuántas patentes hubo. Y sobre eso uno hace una apuesta y una proyección por 10 años. Por lo tanto, se mide los evaluadores si se cumple o no se cumple y cómo se ha hecho. Bueno, ¿quiénes somos? Tenemos 2 nombres, uno en español, Centro Avanzado en Enfermedades Crónicas, y en inglés usamos Advanced Center for Chronic Disease, y esa es nuestra sigla, ACDIS, y nos preocupamos de las enfermedades crónicas no transmisibles con un foco inicial en la enfermedad cardiovascular y el cáncer. Como se mencionó, está formado por 2 instituciones, que a su vez dentro de cada institución hay varias unidades académicas,
Pero también tenemos un importante componente regional que lo brinda tanto la Universidad Católica del Maule en Talca y también la propia Universidad de Talca. Y a partir de AXIS han nacido una serie de iniciativas. Una, creamos o somos responsables del primer PAR Explora. Los PAR Explora es un programa del Ministerio de Ciencia destinado a fomentar la ciencia en las jóvenes generaciones, es decir, en los colegios. Nosotros lo usamos con la misma finalidad, pero también como una forma de intervenir y ayudar, por ejemplo, la obesidad infantil. Por lo tanto, somos el único centro de excelencia que tiene un PAR Explora y este es el único PAR Explora dirigido por científicos, lo cual hace una diferencia. Hemos promovido que investigadores jóvenes vayan avanzando en sus carreras y gracias a eso, 3 investigadores jóvenes del centro crearon un centro dedicado a la hipertensión. La hipertensión es una enfermedad sumamente relevante en cualquier país del mundo y Chile no es la excepción. Y también tenemos un proyecto emblemático que les voy a conversar más adelante, que es la primera cohorte de enfermedades crónicas en Chile que llamamos MAUC. Bueno, nacimos un 12 de diciembre del 2013. Hemos tenido evaluaciones año a año, site visit. A los 5 años una revisión profunda, un replanteamiento de metas, de objetivos. Y lamentablemente la indecisión del Ministerio de Ciencia que hemos experimentado en los últimos años, de cambios sucesivos de ministros, 3 ministros de la actual administración, con ideas muy distintas del futuro de la ciencia, algunos desde continuación, inicialmente, una ministra que después quería refundar todo, a la actual ministra que ahora dice, no, volvamos a lo anterior. Y eso produjo que muchos centros de excelencia, hoy en día más de 30, estemos en una situación transitoria en que tenemos un financiamiento puente por 2 años mientras postulamos a una extensión por 10 años más que es absolutamente competitiva. El grupo fundador de ACDIS lo constituyeron los 6 académicos y académicas que se muestran a la izquierda. Tenemos a la profesora Caterina Ferrecho, que es miembro de esta academia y que ella abordó tanto la parte de epidemiología como la parte de cánceres de tipo digestivo. Tenemos a Marcelo Kogan, un investigador argentino que se formó en España y con él hemos desarrollado lo que llamamos la nanobiomedicina para un poco también practicar la aplicabilidad de los descubrimientos. Está el profesor Alejandro Corbalán de la Universidad Católica, es patólogo. Él está interesado en la epigenómica del cáncer. Tenemos a Andrew Quest, un inglés suizo que estudia la biología del cáncer. Pablo Castro, hasta hace poco director del Departamento de Enfermedades Cardiovasculares de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, y yo como director y Caterina como subdirectora. Bajo esto teníamos proyectos que son comunes, core, que llamamos MAUCO, y también tenemos facilities que brindan apoyo a todos los investigadores del centro. Más recientemente, hace 1 año y medio atrás, incorporamos a una nueva línea a la doctora Mariana Cifuentes para tomar el tema de la obesidad, un tema muy relevante en Chile. Pero el año reciente incorporamos a otros 3, a la doctora Laura Andrea Huidobro, ella es de la Universidad Católica del Maule, en donde empezamos abordar el tema de la diabetes, y también a la profesora Sandra Cortés de la Universidad Católica de Salud Pública, que se dedica más bien al estudio de la contaminación ambiental asociada a la enfermedad crónica. Y por último, en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas incorporamos a un investigador brasilero formado en la Universidad de Sao Paulo con formación
postdoctoral en Inglaterra, en que abordamos el tema de genómica, bioinformática e inteligencia artificial aplicado a las enfermedades crónicas no transmisibles. Actualmente estamos en este periodo como de transición, visualizando áreas nuevas de desarrollo como precisamente las representan esas 4 que recién mencioné. Somos aproximadamente 250 personas, más del 60% es gente joven en formación. Somos transdisciplinarios, no pude colocar, son prácticamente 35 disciplinas distintas que practicamos en el centro, diversas. Y usualmente los evaluadores extranjeros hay una palabra que sistemáticamente se repite, focalícense. Si les dice, les encanta la enfermedad cardiovascular, elijan una y elegimos la insuficiencia cardíaca. En el caso de los cánceres, focalícense, elegimos los cánceres digestivos, pero también tenemos aproximaciones de la nanobiomedicina y la epidemiología y temas nicho en particular que hemos encontrado. Parte de nuestra estrategia de colaboración es tener estudiantes que ojalá tengan al menos 2 directores de tesis, ojalá de instituciones diferentes. Tenemos en común Mauco y también tenemos una serie de fondos internos para promover precisamente esa colaboración. Tenemos una red internacional de colaboración excelente en cada una de las disciplinas. No las voy a nombrar, pero esto también es un requisito que se pide al centro. Y lo mismo ocurre a lo largo de todo Chile, instituciones académicas, hospitales, muy diversas. Bueno, ¿cuáles? Hemos hecho un arqueo, una evaluación, porque tenemos que entregar un informe ahora durante este mes de los 10 años que han transcurrido. Durante estos 10 años formamos 70 postdocs, 211 estudiantes de doctorado de 27 programas distintos de doctorado de todas las disciplinas que se les ocurre, química, epidemiología, biología molecular, por mencionar algunos. 120 magíster, 107 profesionales o undergraduates. ¿Qué es lo importante de estas nuevas generaciones? Se han formado de una manera distinta a la tradicional, practicando, primero preocupándose de problemas relevantes a Chile, pero practicando la multi o la transdisciplina. También Caterina, junto con su grupo, tuvo la visión hace 12, 13 años cuando formulamos el proyecto de la necesidad que había en Chile de fundar un programa de doctorado en epidemiología. No existía un programa de doctorado en la Universidad de Chile, existía uno de salud pública y una de las tareas que nos propusimos fue crear un doctorado en epidemiología y creo que la pandemia dio más que, ¿no es cierto?, razones evidentes para que en Chile tengamos uno de esta naturaleza. Tan importante como lo que hemos hecho es difundir lo que hacemos. A todo nivel, durante estos 10 años hemos realizado más de 500 eventos, tenemos más de 170.000 participantes, hemos ganado y mantenido este Parc Explora, no solamente para tener nuevas generaciones de científicos al futuro, sino que también, muy importante, es usarlo como un instrumento de cambio. Este Parc Explora da cuenta de 1/3 de los colegios de Santiago, que va desde lo parvulario básico medio. Tenemos aproximadamente cerca de 1/3 de la población escolar de Santiago y tenemos una intensa actividad y el doctor Mario Chon con otro equipo de investigadores dirige esta iniciativa. También algo relevante que ha distinguido el centro es fundar esta primera corte de enfermedades crónicas en la región del Maule. Gracias a los estudios previos se había identificado que era esta una de las comunas que mayor incidencia tiene de enfermedades crónicas. Y Caterina, junto a también
al doctor Corbalán y otros que habían trabajado en esta región, nos sugirieron de que hiciéramos esta corte y que la perspectiva era incluir 10.000 participantes, imitando de alguna manera lo que se hace en otras cortes como Framingham, para poder descubrir, y esto era el objetivo, evaluar la salud física, mental en adultos residentes de Molina, alrededor entre los 38 y 74 años, y iniciar el estudio y medir una amplia gama de exposiciones asociadas a la salud y envejecimiento saludable, analizar impacto de cambio en exposiciones, condiciones de salud, biomarcadores. Y estos estudios, creo que esto es un capital no solamente para el centro, es para el país, para el futuro, puesto cuando uno ve Framingham, Framingham hoy día está realizando los nietos de Framingham. Por lo tanto, hasta pasadas generaciones, y más que solamente el centro es el propietario de esta corte y tiene el deber, pero también creo que es muy importante que también haya un apoyo diferente hacia el futuro. Mauco practica la transdisciplina también, como ustedes pueden ver, múltiples disciplinas apoyan. Hay estudios, desde estudios de contaminantes como exposición química, estudios acerca de lo que consumen, de que se alimentan la población, hay estudios genéticos, ómicos, estudios de enfermedad infecciosa. Y estos son números que Caterina nos ha informado, por ejemplo, los índices que hay, por ejemplo, obesidad en mujeres, hombres en esta población, la hipertensión, que bordea entre el 44 y el 51%, hombre-mujer, el hígado graso elevadísimo, la diabetes un poco superior al promedio, pero cercano. Y también no solamente Mauco se ha dedicado a contemplar, sino que también el grupo de Caterina ha hecho algunas intervenciones, como son una dieta saludable, la actividad física, y también algo nuevo porque el American Heart reconocía 7 factores para tener una salud ideal. Mantener niveles óptimos de glicemia, colesterol, presión arterial, el alimentarse bien, no tener sobrepeso, por mencionar algunos, hacer ejercicio físico. Pero el último que reportó la American Heart son las horas de sueño. Ese es el octavo factor recientemente agregado por la importancia que tiene. Bueno, y se ha pasado, como dice aquí, de la observación a la acción y también transferir conocimiento a la comunidad. Y junto con eso también hay varios ejemplos de cómo el centro ha participado en incidencia en políticas públicas, ley del cáncer, por ejemplo. Gareth Owen, Caterina, Alejandro Corbalán asesoraron al legislativo. Pablo Castro, Hugo Verdejo participan en la elaboración, por ejemplo, las guías clínicas del MinSal. Durante la pandemia, Mauco fue un centro centinela para estudiar la asociación entre la hipertensión, la obesidad, la diabetes con el COVID, probar vacunas, pero también se asesoró a los 2 gobiernos durante la pandemia. Y más recientemente he estado participando con algunos investigadores, como está aquí la profesora Repeto, veo que está en Zoom, asesorando al Parlamento y al Ministerio de Ciencia respecto a 2 datos que particularmente tienen interés en la protección de datos genómicos. Y lo segundo, es volver a revisar los cambios que quieren introducirse a la ley del genoma. ¿Por qué esos cambios son pertinentes? Porque recientemente la FDA y el equivalente en Inglaterra aprobaron la primera edición del genoma de la beta-talasemia. Por lo tanto, vienen cambios que son muy relevantes, que no esperábamos que ocurrieran tan rápido. Y esta semana el FDA acaba de aprobar la 10ª fármaco basado en estas características de manipulación genética. El problema, y es lo que se ha suscitado, estos fármacos, el valor que tienen, más o menos rondan entre los 2 a 3 millones de dólares por paciente. Por lo tanto, hay una
datos que están en plena evolución, interesantes, muy caros, serán accesibles, pero también hay novedades, por ejemplo, para el tratamiento de la hipertensión. El New England Journal of Medicine acaba de publicar hace unos meses atrás de la inyección de un RNA modificado que es capaz de bajar los niveles del angiotensinógeno. Se inyecta una vez a la persona y mantiene la presión por al menos 6 meses. Por lo tanto, estamos viviendo cambios que nunca nos imaginamos. Y uno de los relevantes que viene y que en el centro estamos preocupados es de la segunda iniciativa más importante en biología y medicina, que se llama el Human Cell Atlas. ¿Cuál es el desafío? Y es lo que particularmente el grupo de Vinicius está abordando. Es que estamos tomando órganos, el cerebro, el corazón, el riñón. Estamos desarmando cada uno de estos órganos célula por célula y estamos conociendo qué es lo que tiene en particular cada célula. Y se está haciendo este atlas. De hecho, en el caso nosotros recibimos de la fundación Chen Zuckerberg. Zuckerberg es el dueño de Facebook, Chen es la esposa de Zuckerberg. Y tenemos la responsabilidad en conjunto con otros investigadores de Latinoamérica de determinar la condición normal para la parte inmunológica, la parte de vesícula y otra. ¿Qué es lo que viene próximo? Lo mismo, pero en enfermedad. Por lo tanto, si uno puede visualizar, cuando uno dice 10, 20, 30 años más, probablemente esta va a ser una técnica como el PCR, que cuando tengamos un enfermo frente adelante, lo que vamos a ver es un conocimiento molecular célula por célula de ese órgano y qué es lo que se está alterando. Por eso vienen grandes cambios, hay que prepararse para ese mañana. Y solamente no tengo tiempo a mostrar todo, pero algunos de los resultados. Durante estos 10 años hemos publicado 756 papers. Teníamos como meta de que el 10% de estos papers era lo que prometimos, tenían que estar en lo que se llaman las revistas top 10 de cualquier disciplina, en epidemiología, en cardiología, cáncer, que logramos 18%, la pasada. Nuestras publicaciones, el 65% de ellas son realizadas lo que llamamos el cuartil superior o Q1. Por lo tanto, también es algo que no solamente nos interesa publicar mucho, sino que lo más importante, hacerlo bien, que tenga impacto. El factor promedio de impacto de 6.2 es muy diverso porque las disciplinas, ya les mencionaba que tenemos cerca de 30 y cada disciplina tiene, por eso es mucho mejor usar esta nomenclatura, los top 10, Q1, Q2, Q3, es más objetiva. Tenemos 16 patentes, 8 transferencias tecnológicas, 3 transferencias de conocimiento. Y esto nos llenó de satisfacción el año pasado porque el CIMAGO es una de las instituciones que hace ranking de instituciones. Y nos llamó la atención que los primeros lugares lo ocupó la Universidad de Chile, la Universidad Católica, y nosotros lo ubicamos en el 3er lugar. Y de hecho nos mandó de regalo el CIMAGO, eso va a poder exhibir que ocupamos el 3er lugar en Chile, el 1er lugar en innovación, 7º en impacto social y 3º en productividad científica. Estos son ejemplos de lo que se ha hecho. En el grupo de Caterina encontró en esta revista y en otras que también publicó una asociación entre aflatoxina, cáncer de vesícula biliar. El grupo de Pablo Castro estamos interesados en lo que llamamos un tipo de insuficiencia cardíaca relativamente nueva. Cuando uno antes iba a una UTI de cardiología de 10 pacientes, 8 eran hombres. Ese perfil hoy día está cambiando, más o menos 50 y 50. Y esto se debe porque hay nuevas novedades y el grupo de Pablo Castro con su equipo estudia esto. Con Mariana Cifuentes estamos estudiando este concepto de obesidad patológica y obeso sano, obeso enfermo. Con Andrew Quest estamos estudiando la asociación del Helicobacter pylori con alteración a nivel del sistema nervioso central.
Antes había un dogma que el cerebro no había microbios, hoy en día eso ya está descartado. Con el caso de Marcelo Kogan hemos desarrollado nuevos métodos para detectar, por ejemplo, neoplasias o aplicación de nuevos medicamentos. Y brevemente quiero dedicar dos cosas a las que particularmente creo que han sido como una de mis principales contribuciones. Sabíamos que la insuficiencia cardíaca es la etapa terminal de muchas patologías cardiovasculares. Hipertensión, diabetes, obesidad, arritmias, por mencionar algunos. Y lo que sabíamos cuando un paciente tenía una sola de estas patologías es que el corazón, la función contráctil que llamamos sistólica, se deteriora. Y esto se puede hacer mediante ecografía, una estimación, y el corazón es flojo para contraerse. Sin embargo, producto de que hoy día este individuo paciente ya no es solamente hipertenso, sino que simultáneamente es obeso, es diabético, tiene colesterol alto, tiene lo que llamamos síndrome metabólico, ha aparecido una entidad que al principio fue tenue en su aparición, en que se llama insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Es decir, uno debería haber sospechado que si yo tengo hipertensión, disminuye la función contráctil, si tenía obesidad, la disminuía. 1 más 1 debería haber sido 2, debería haber disminuido más. Pero nuevamente, contra todo pronóstico, el corazón vuelve a tener una función contráctil normal. Pero lo que se altera es la relajación del corazón. Hoy en día, en todo el mundo, la prioridad número 1 en la investigación cardiovascular y para la industria farmacéutica es este tipo de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque está cambiando. Antes de 10 enfermos en la UTI con insuficiencia cardíaca, uno tenía esto, no era la tradicional. Hoy en día en Estados Unidos, 50-50, y lo que se proyecta para las próximas décadas es que esta va a ser mayoritaria. ¿Cuál es el problema? Bueno, esto se llama, en inglés usamos el término HFpEF, Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. ¿Qué es lo que el problema que había? Sobre todo yo tengo desde hace 14 años un cargo en Estados Unidos, creo que hoy día es uno de los 3 grupos más potentes en la parte cardiovascular en el mundo. Y hace 14, 15 años empezamos a estudiar el efecto de la obesidad en el corazón. ¿Por qué particularmente? Porque Texas, los índices de obesidad son, pero ya salen de toda proporción. Por lo tanto, había esta preocupación y ahí hemos empezado a estudiar el efecto de la parte grasa. ¿Y cuál es el problema? Que los enfermos existen. Tú no puedes decir algo, oye, te quiero invitar a que tenga insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada para estudiar los mecanismos. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en otras patologías cardiovasculares, no existía un sistema, un modelo animal que imitara fielmente de lo que ve un cardiólogo con un paciente. ¿Qué es lo que ve un cardiólogo? Bueno, se cansa, la persona tose, hay hinchazón, hay acumulación de agua en los pulmones. Y se nos ocurrió, teníamos la experiencia en Dallas de haber trabajado con la dieta alta en grasa, y empezamos a probar múltiples formas de inducir hipertensión arterial, hasta que descubrimos una y que le conocimos con el nombre en inglés de two hits, porque con los animales combinábamos la administración de una dieta alta en grasa, de particularmente ácidos grasos saturados, pero segundo, utilizamos el L-ename para impedir la producción de óxido nítrico y de esa manera hubiera hipertensión. De esa manera descubrimos que efectivamente teníamos un modelo animal que imitaba todas las características y de hecho recientemente hemos hecho secuenciación de estos animales y lo hemos comparado con el ser humano y las características de este modelo desde el punto de vista incluso genético más parecido al ser humano. ¿Qué fue importante? Primero, tener el modelo animal y segundo, descubrir el primer mecanismo de daño.
Esto fue tan importante que lo logramos publicar en Nature, que se considera la revista número 1 del mundo, en lo cual no es que acá somos comparsas, sino que muy importante. El segundo autor es un bioquímico formado en la Facultad de Ciencias Químicas, hizo el doctorado en Ciencias Biomédicas, y él fue el responsable de descubrir este mecanismo, por eso el segundo autor. Tercero o en quinto lugar está Elisa Villalobos, ella es una joven del doctorado en nutrición del INTA, que tenía particular interés. Por lo tanto, un grupo de chilenos que tuvo un rol preponderante en esta publicación, y fue tan importante que el Nature decidió hacerle un comentario editorial y publicó eso que se llama News and Views. Por lo tanto, eso hoy día es una prioridad, porque también estos pacientes, junto con tener esta patología, tienen fibrilación auricular, que también es algo muy frecuente, y este modelo también es un modelo de fibrilación auricular, y hoy en día, tanto en Chile, en mi laboratorio, en los de Grupo de Cardiología de la Católica y en Dallas, seguimos estudiando a profundidad este modelo, modelos animales más complejos y también en humanos. ¿Cuál es el segundo aporte que considero más importante que he hecho al área? Fue descubrir un nuevo regulador del sistema cardiovascular, que lo conocemos como, ya sabíamos que el sistema renina-angiotensina es prácticamente uno de los principales reguladores de la función cardiovascular, pero nosotros descubrimos un sistema que opera en paralelo. Así como hablamos del yin y el yang, en el sistema renina-angiotensina existe lo mismo. Partimos prácticamente partí hace como cerca de unos 30 años atrás, cuando era obviamente muchísimo más joven y tenía interés. Y creo que también es el minuto agradecer a maestros que tuve. Uno fue Mario Zapagagar, muy importante en mi formación, un maestro generoso, vital en mi formación inicial, pero el que me impulsó a cambiar el área cardiovascular fue un cardiólogo de la Universidad Católica, Ramón Corbalán, en que fue invitándome, seduciéndome, que probablemente debería abandonar la línea de Mario Zapac, que era la glándula mamaria, que le interesaba, al corazón. Y con él me fue presentando, hace 30 años atrás, jóvenes cardiólogos que estaban regresando a Chile. Pablo Castro, Jorge Jalil, Eduardo Guarda. Y lo importante que hizo Ramón Corbalán fue que trabajáramos juntos. Y algo inédito, no se acostumbraba que la Universidad Católica trabajara con la Chile. Era como inusual. Y nosotros desde ese entonces hemos mantenido esa colaboración y encontramos, y Jorge Jalil fue el que me dijo, mira Sergio, trabajemos en el sistema renina-angiotensina. Fantástico. Sabemos que la angiotensina 2 es el principal péptido controlador del corazón, los vasos sanguíneos, el riñón. Y esto se origina mediante un péptido que es de 28 aminoácidos que se procesa por una proteasa en el riñón, la renina, se forma la angiotensina 1 que no tiene actividad biológica, es un péptido de 10, y otra, la enzima convertidora, forma la angiotensina 2. ¿Y qué es lo que sabemos? Que en casi todas las patologías cardiovasculares este sistema está desregulado crónicamente. Por lo tanto, podemos explicar la hipertensión, podemos explicar muchas patologías y de hecho este sistema se interviene farmacológicamente y los clínicos a los pacientes con muchas patologías cardiovasculares se les administra inhibidor de la enzima convertidora como el captopril o lisinopril, varios de ese tipo, antagonistas a los receptores AT1 como el candesartán, los sartán, o esta vía. Esto era lo usual, pero hace 30 años lo que me decidí fue aprender a medir estos péptidos. Es algo extremadamente complejo que en ese entonces se hacía en 2 partes del mundo. En Erasmus, Rotterdam, y el otro era el Melbourne en Australia. Es una
estos péptidos son prácticamente idénticos y solamente estos dos lugares en el mundo eran confiables. ¿Y qué fui? Fui a los dos lugares. Yo no era competidor en ninguno, así que aprendí el mejor de los dos mundos y gracias a eso empezamos a determinar estos péptidos, que para mí el objetivo inicial era la angiotensinógena, la angiotensina 1, la 2, pero en ese entonces ya había la curiosidad que detectaban otros péptidos que pensaban que eran productos de degradación o simplemente productos que no carecían de actividad biológica. Y uno que empezó a hacer cuenta, que no, en realidad me empecé a dar cuenta, era un péptido de nuevo aminoácido llamado angiotensina 1,9, que se produce a partir de la angiotensina 1, pero por una ECA distinta a la que conocíamos, que se llama ECA2 o ACE2, que particularmente en los tiempos de COVID ha sido muy famosa porque es el receptor para el coronavirus. Por lo tanto, aquí hay un link que todavía desconocemos de qué hace el coronavirus sobre la generación de estos péptidos. Y junto a otros colegas en el mundo fuimos describiendo que si este era el sistema tradicional canónico, empezamos a hablar de uno no canónico o contrarregulador. Y ha sido muy importante porque este paper que publicamos en el 2006, fuimos bastante audaces de decir que parece ser que la angiotensina 2 tenía un contrarregulador, o dos, angiotensina 1,7 y 1,9. Iniciamos una serie de trabajos con Jorge Jalil, María Pau Carranza, hoy día acaba de ser nombrada profesor titular de la Universidad Católica en el grupo de cardiología. Junto a ella tomamos el desafío de sacar la angio 1,9 podría regular la presión arterial. Usando 4 modelos diferentes experimentales, demostramos que la angiotensina 1,9 es capaz de prevenir, pero lo más importante es revertir la hipertensión. Y no solamente la hipertensión, sabemos que la hipertensión lo llamamos el enemigo silencioso, porque lo que produce es lo que llamamos el daño final de órganos. Se produce problemas en el cerebro, en el riñón, en el ojo, en el corazón, en los vasos. Se puede fibrosis, inflamación, por mencionar algunos. Demostramos que evitaba el daño final de órganos y también hicimos un descubrimiento que también es muy importante, que es un cardioprotector. En el caso, si uno administra la angiotensina 1,9 antes de producir un infarto, el tamaño de infarto es considerablemente menor. El desafío, estos péptidos duran nada, estamos hablando de segundos, y junto al ACDES decidimos crear lo que llamamos un péptido mimético. Porque obviamente la forma en que administramos esto mediante una mini bomba, eso no iba a ser muy factible, y la vida media es muy baja, y aquí viene la importancia de trabajar con gente distinta a uno. Marcelo Kogan y otros son expertos químicos. Y ellos me dijeron, bueno, entonces empezamos una sesión tomando un café. Estos son aminoácidos L. Entonces le dije, bueno, mira, yo soy bioquímico y sé que los aminoácidos L son los que forman, pero usemos los aminoácidos D, porque probablemente las enzimas que degradan no lo van a reconocer. Efectivamente eso ocurrió, pero el problema es que la estructura espacial cambiaba. Y Marcelo Kogan tuvo en realidad la brillantez de decir, ¿por qué no invertimos la secuencia? Y eso es lo que llamamos un retroenantiómero. Hemos hecho modulación donde actúa sobre el receptor AT2, la vida media ha aumentado, imita fielmente lo que hace la angiotensina 1,9. Y esto hoy día lo tenemos en la versión R3 en Circulation, que probablemente es una de las revistas más famosas también en la disciplina. Así que bueno, hemos colaborado, porque no somos los únicos, al descubrimiento de este sistema regulatorio nuevo. Hemos estado trabajando en el diseño de nuevos fármacos paso por paso, en modelos animales, primero básicos, hoy día más grandes, y es probable que lo podamos a lo mejor usar en humanos, porque de hecho en Brasil la angiotensina 1,7, que es un péptido hermano, se está probando en la hipertensión que ocurre en el embarazo. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesora. Quiero
de la palabra, una pregunta mía. A veces ocurre que hay varios grupos de trabajo es lo mismo. ¿Cuál es la relación de usted con el INTA en obesidad? Bueno, nuestra relación con el INTA es particularmente con Mariana Cifuentes, ella una joven que hizo su doctorado en Rutgers, en Estados Unidos, volvió recontratada en el INTA. Y ella en realidad cuando un poco me hace la pregunta, me dice, ¿cuánta gente tenemos investigadores trabajando en la universidad? Yo también hago la misma estadística, ¿cuánta gente estamos trabajando en diabetes en la parte dura? Y sorpresivamente uno se da cuenta, uno hace una búsqueda en el PubMed muy poca, siendo que son patologías muy relevantes. Hoy en día la obesidad es clara y estamos tomando este desafío porque aumentar de peso y sobre todo tratar de descubrir, porque la pregunta, ¿qué tiene de común todas estas enfermedades? Lo que planteamos en el centro es que la base común es lo que llamamos la inflamación crónica de bajo grado. Y eso es lo que las distingue. Probablemente cada una tiene un perfil de inflamación probablemente distinto, pero hay cosas que son comunes. Y todo está relacionado. Hoy en día sabemos que un obeso conduce a diabetes tipo 2. Hay citoquinas desde el tejido adiposo que impactan el sistema transduccional de la insulina. Se acaba hace unos años de descubrir que el corazón que hace infarto, hace insuficiencia cardíaca, promueve el desarrollo de cáncer de colon o cáncer de mama en la mujer. Por lo tanto, hay una serie de interrelaciones en estos sistemas que lo hacen extremadamente complejo. Por lo tanto, nuestra aproximación ha sido no solamente ir invitando, sumando a nuevas personas. De hecho, dentro de la Universidad de Chile hemos sido capaces de incorporar cerca de 10 nuevos investigadores en la Facultad de Odontología, en el hospital. Recientemente incorporamos la Facultad de Medicina a la doctora Lorena Lobo. Por lo tanto, nos hemos preocupado también de desarrollar ese talento, porque siempre menciono el equipo que partimos fue los que estamos corriendo la primera carrera de una posta 4%. Y lo importante es entregar el testigo a estas nuevas generaciones, primero para que ojalá algún día esta enfermedad se curen, pero también para que en el fondo también sean referentes científicos que ayuden al desarrollo científico en problemas relevantes en nuestro país. Pregunta. Gracias, doctor Lavalleja, por su presentación. Excelente, además muy bonita, muy estimulante en muchos aspectos, y los felicito por el nivel de investigación que han desarrollado. Pero me voy a ir a lo focalizado, soy cardiólogo. Y adhiero a su homenaje a Ramón Corbalán, muy importante de nuestra cardiología chilena, médico en la Universidad de Chile y que lo perdimos, entre comillas, en la Universidad Católica. La pregunta concreta es, usted habla del lucitropismo, la falla en la relajación del corazón, a diferencia del hipotropismo, y es casi como una caja de Pandora en realidad. Esta insuficiencia cardíaca, contracción y inyección preservada. Y para sorpresa nuestra, las glifosinas, que son estos medicamentos que inhiben a la enzima cotransportadora, ¿no es cierto?, de glucosa y de sodio a nivel del riñón, tienen un efecto espectacular, no solo en cuanto al inotropismo, sino que además en la alteración de la función diastólica. Y en la insuficiencia cardíaca hoy se están publicando trabajos que muestran este efecto muy, muy beneficioso. Quiero recordarles lo que a lo mejor no tienen contacto con estos medicamentos, que es un medicamento que se usa en diabetes y que para sorpresa de los investigadores bajó la mortalidad cardiovascular en forma importante. La pregunta concreta de nuevo es los mecanismos de acción de las glifosinas. ¿Los han estudiado? ¿Tienen algún proyecto en marcha? Porque no se sabe exactamente cómo funcionan, especialmente a nivel miocardio. Sí, bueno, muy interesante la pregunta. El año pasado, la revista Nature, una revista
que todos los años, cuando termina el año, siempre dice, hagamos un recuento de qué fue en todas las investigaciones científicas, astronomía, física, cualquier área, dice cuál es la más importante. Y de hecho, estos fármacos que tú mencionas y otros que son los agonistas de los GLP-1, fue considerado el avance científico más relevante del año. ¿Por qué? Por lo que tú mencionas, porque efectivamente la insuficiencia cardíaca esta nueva es la primera droga que muestra algo. Viendo el vaso medio lleno, esa es la ventaja. El vaso medio vacío es que todavía conocemos poco de esto. Por ejemplo, los GLP-1 tienen la ventaja que efectivamente mientras el paciente está, pueden bajar de peso, pero si tú lo suspendes después de un tiempo, los datos muestran que vuelven a subir. Por lo tanto, lo primero es qué está pasando. Tampoco conocemos los efectos crónicos a largo plazo. De hecho, hubo una polémica que pudieran inducir suicidio en unas personas, eso ya fue descartado, pero también se ven como oportunidades, ya se está postulando para el tratamiento de adicciones diversas, a drogas, por ejemplo, porque da la impresión que cuando comemos nos volvemos adictos. Hay un sistema que opera y la posibilidad es. Hoy en día, el gran desafío, nosotros también lo estamos empezando a abordar. Yo soy editor asociado de Circulation y créeme que esta es la tarea en que múltiples grupos están tratando de investigar y la causa real se han propuesto cerca de 3 teorías o 3 trabajos, pero no hay ninguno que sea convincente. Por lo día es una caja de Pandora de cómo actúan, porque se saben, por ejemplo, que no están los blancos farmacológicos supuestamente los que inhiben en el corazón. Ya eso dice, probablemente no es por lo que se diseñó, probablemente debe haber otro blanco que desconocemos y se han propuesto cerca de 3 en el corazón, pero todavía no están. Por lo tanto, esos son desafíos, por un lado, de conocer el efecto, pero también tan importante es conocer las bases moleculares de las patologías, porque muchas veces tratamos sin saber, como en este caso, que obviamente produce beneficios a corto plazo, pero sin saber cómo actúan. Así que muy interesante la pregunta y es algo que estamos abordando, no solamente esos medicamentos, otros más. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos abordando medicamentos que originalmente se diseñaron para el cáncer, porque hay un dogma existía un dogma que todos los antineoplásicos, como la doxorubicina, que se usa el tratamiento del cáncer, para el cáncer de mama, el trastuzumab, producen problemas cardiovasculares. Y el dogma era que todos los fármacos que se usan en neoplasia podían producir daño al corazón. Sin embargo, sorpresivamente, contra todo evento, algunos de ellos son protectores del corazón. Y que es la ventaja que tiene que ya fueron aprobados por la FDA. Por lo tanto, se están tratando de ver segundos usos. Y justo antes de la pandemia, nosotros habíamos hecho estos trabajos en ratones, en conejos, y en China habíamos partido con un estudio en humanos, pero lamentablemente se tuvo que interrumpir, pero creo que probablemente luego debería retomarse. Me asumo a las palabras que dijo el doctor Ollonarte, porque creo que ha dado un ejemplo de cómo organizar, administrar y producir datos de nivel mundial en un país que está alejado de los centros donde estas cosas habitualmente se producen. En cuanto a las preguntas, quisiera, he mencionado ya el caso de GLP-1, a lo cual agregaría el de las SGLP, los transportadores que inesperadamente han presentado beneficios desde el punto de vista cardiovascular, de manera que ahí hay otro campo de investigación que está recién abriéndose. La pregunta mía no tiene que ver con eso, sino que más bien con el rol de la aldosterona, porque hay varios trabajos que muestran que la aldosterona tiene un efecto directo sobre el músculo cardíaco y de ahí se deriva el uso de
antagonistas de la aldosterona que también han mostrado muchos beneficios. Entonces, ¿cuál es la relación que ocurre en estos casos entre angiotensina y aldosterona? Es interesante porque, bueno, la angiotensina 2 tiene receptores en el riñón y producto de eso sale aldosterona. Y de hecho algunos le llaman sistema renina, angiotensina y a veces le ponen otra aldosterona, para mostrar un cuadro más completo. Algo que ocurre frecuentemente es que se producen varias de estas patologías fibrosas. Y una de las ideas que tiene el uso de alterar la aldosterona podría ser evitar de alguna manera un grado de fibrosis. Eso es por un lado. Y hay medicamentos generales, pero recientemente el año pasado han salido algunos fármacos nuevos que precisamente tratan de apuntar más selectivamente la aldosterona, porque también estos no son solo hormonas que tengan una sola actividad, también, que son mineralocorticoides, pueden tener acción glucocorticoide también, y a veces el mismo receptor puede ser usado para ambas hormonas y simplemente hay una enzima que dice, mira, anda para este lado, para el otro. Por lo tanto, sabemos que la aldosterona efectivamente tiene un rol relevante en el sistema cardiovascular y la idea es, y ya han salido algunas indicaciones de medicamentos muchísimo más selectivos, precisamente para tratar de estudiar esa posibilidad. Y no solamente, porque también muchas veces la relajación, a propósito de lo que decía el doctor Ollanarte, algunos lo relacionan con la fibrosis. Es como que tuviéramos una camisa de fuerza y por eso el corazón uno le cuesta relajarse más. Esa es una de las ideas, no es la única. Hay otros que piensan que en realidad la alteración más bien que en el fibroblasto cardíaco, en el cardiomiocito, pero hay varias ideas y claramente la aldosterona es un blanco que hoy día está absolutamente vigente. Voy a repetir una parte de una frase tuya, Sergio, que es, esto no lo habríamos imaginado nunca. Y yo te digo que para mí es igualmente sorpresivo la cantidad de información, de unión que hay. La rotura del paradigma Universidad Católica, Universidad de Chile, las publicaciones en el extranjero, en las mejores revistas. No lo había visto nunca y oírlo en esta sala tiene un significado muy especial. Lo felicito a todo el grupo y especialmente a los líderes, a Caterina y a ti. Bueno, muchas gracias. Lo más importante, este es un trabajo colectivo. Caterina y yo somos como los embajadores, los representantes de nuestros colegas. Hay mucha gente que trabaja anónima, que muchas veces no sale. La gente que trabaja en Mauco, importante, desde enfermera, asistente, jóvenes que han creído en esto. Por lo tanto, esto surge y creo que estas son las enseñanzas o las señales que tenemos que dar para el futuro. Yo creo que yo honestamente estoy preocupado por el futuro de la ciencia en Chile. Creo que lo que hemos visto, promesas de múltiples gobiernos de distintos colores políticos, no logran entender que sin ciencia de calidad no va a haber progreso social y económico. Y eso no hay que inventar la rueda se inventó en los países. Basta mirar los ejemplos y hay que creer. Lamentablemente creo que hemos perdido. Y yo tengo particularmente, aquí discrepo de mi amigo Miguel, de una visión del Ministerio de Ciencia. Yo creo que el hecho de que la política se haya metido en visualizar la estrategia de ciencia, tecnología e innovación de largo plazo es peligrosa. Esto significa que vamos a vivir al gobierno de turno, que dice, mira, esto es lo importante para mí. Creo que el progreso de lo que se explica, Chile tiene 60 centros de excelencia. Por ejemplo, en astronomía, 70% de la astronomía en el mundo en el 2030 va a estar en Chile. Eso es algo que
muchas veces nos damos cuenta, criticamos, veamos lo positivo, pero también creo que tenemos la responsabilidad del mañana. Y creo que particularmente con Cecilia, que es la presidenta, aprovecho de reconocerlo, de la Academia de Ciencias, ella también ha tenido esta misma preocupación permanente. Hemos invitado a los distintos ministros, a veces de Economía, Hacienda, de Ciencia, y el diagnóstico está súper hecho. Lo que tenemos es que tener gente que ejecute cosas distintas. ¿Te fijas? Que haya un financiamiento y que haya claridad. Hoy día, con pena, veo que muchos jóvenes piensan que este no es su camino, porque las señales no son auspiciosas. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por la invitación a esta reunión. Felicitaciones por una muy excelente presentación. Y yo, más que una pregunta, quisiera hacer un comentario. Este centro que ha liderado Sergio, junto con otros centros, ha recibido un financiamiento estatal, que si lo comparamos con lo que recibe un investigador de frontera de un país como Estados Unidos, por ejemplo, es más o menos equivalente. Y sin embargo, estamos hablando de grupos de más de 200 personas, formación de una cantidad enorme de estudiantes. Entonces, es una inversión que ha hecho el país, que con una inversión tan magra ha logrado un desarrollo extraordinario. En el caso de lo que acabamos de ver en enfermedades crónicas no transmisibles. Pero lo mismo ha pasado en otros ámbitos del conocimiento. Y sin embargo, como decía muy bien Sergio, estamos preocupados porque nos vemos que exista la visión todavía de lo importante que es financiar la ciencia. Estamos con un financiamiento estatal del 0,22% del PIB, que suba a 0,34% cuando se le suma la inversión privada que está inflada, porque se consideran ahí cosas que realmente no contribuyen a CTCI. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad de aclarar ese punto de que la inversión en estos centros es realmente increíblemente baja comparado con lo que produce. Nosotros, para aclarar, recibimos aproximadamente cerca de $1 millón en la universidad, en la división de cardiología donde estoy en Estados Unidos. Se acaba de contratar una joven promesa, que es una cardióloga excepcional. El gran interno que le dio la universidad es $1 millón. Y ellos le llaman seed money, es semilla. Y eso lo hace, lo estoy hablando, la división de cardiología de una universidad. ¿Ah? Por eso, muchas veces, cuando se habla, yo creo que hay mucha ignorancia, ¿no? Yo creo que les pagaría a alguno un pasaje para que fueran a ver en terreno de cómo se hacen las cosas de verdad. ¿Cuál es la visión desde Pancho de Jano? Yo creo que mi opinión va a estar un poco extemporánea porque apuntaba exactamente a lo mismo y mi pregunta iba a ir en el mismo sentido a Cecilia, ¿cierto? Y a Sergio sobre el financiamiento y cómo lo estaban viendo. Yo creo que aquí estamos predicando entre conversos la relevancia de la investigación para el desarrollo de los países. Todo aquí lo practicamos y lo sabemos y tenemos que pontificar mucho. Porque la demostración más patente es la que ha hecho Sergio acá con el ACTIS y los otros centros del país, donde tú mostraste muy bien cómo no solo están en la frontera del nuevo conocimiento, aportando al Chile y al mundo con nuevos productos, están en el desarrollo de la inteligencia de la comunidad, a nivel de la formación en los colegios, ante los colegios, participando en las universidades, básicamente fortaleciendo a nuestro país en lo que es el aprender a pensar, que es muy importante en estos tiempos donde con las redes sociales el pensamiento reflexivo sabemos que tiende a quedar de segunda mano. Y a eso se le agrega la influencia en políticas públicas, es decir, que son investigaciones que no quedan solamente en la orden en la academia, sino que van a impulsar la política pública. En eso, Chile es un país que se destaca en la región claramente. Basta ir a cualquiera y relacionarlo con nuestros pares y admiran esto, que ya no es solo nosotros, esto trae una historia en nuestro país de decenas de años, ¿no? Y hay grandes líderes.
Y tenemos que seguir en esta, aquí no hay que desmayar. Hemos conversado, discutido mucho con Sergio sobre los pocos incentivos, a veces estamos más pesimistas, ¿no es cierto? Yo tiendo a ser más optimista, porque a pesar de todas las constricciones, estas cosas van ocurriendo y se van generando los centros y peleamos por ese fondo, ¿no es cierto?, de conexión. Dista mucho ser ideal. Nos pone una ministra que de repente tiene ideas medias locas y que quiere cambiar las cosas, pero se logra parar, afortunadamente, porque la comunidad logra decirle no, no va para allá la cosa. Y así, pasos para adelante, pasos para atrás, pasos adelante, pasos para atrás, logramos generar de alguna manera esta comunidad, que tenemos que defenderla, tenemos que desarrollarla, para eso estamos todos aquí, obviamente. Y esa es la voz de optimismo. Ahora, mi pregunta iba y la contestaron, así es que en cuanto a la productividad, siempre se dice que peso a peso, dólar a dólar, la investigación que viene de nuestros países rinde más. Termino rápidamente, mi hijo está en este momento en Pittsburgh, que está viendo un observership de intervenciones cardiológicas en pediatría. ¿Cuáles son sus conclusiones? Dice, papá, en Chile estamos bien, bien de conocimiento, lo hacemos bien, y acá tienen plata para tirar para arriba. Y realmente es impresionante los millones de dólares que hay, y nosotros hacemos no exactamente lo mismo, pero casi lo mismo con la 10ª parte. Son conceptos interesantes, ¿no es cierto? Y que lo pongo sobre el tapete y un poco la reflexión en torno a eso. Sí, Miguel, yo comparto algunas cosas. Yo creo que siempre digo, imaginémonos que nuestra educación incluso fuera mejor. Porque he constatado, como decía, muchos me estudiantes han estado en muchos lugares del mundo y en todos ellos son pares. Ninguno se ha sentido que tiene menos conocimiento. Eso de verdad, ninguno. Eso son pares, son inteligentes, tienen creatividad, como lo han demostrado. Pero creo que es importante las señales. Es lo que me preocupa, porque lo que estamos haciendo ahora fue lo que comenzamos a hacer hace 10, 20, 30 años atrás. Y nuestra responsabilidad es preocuparnos del futuro. Y eso hay que seguir manteniéndolo. Creo que Chile no va a dar un salto cuántico, si es que efectivamente no se hacen cosas diferentes a las que se han hecho. Y cuántico significa no aumentar el presupuesto en ciencia y tecnología un 10-20%. Hay otros países que uno puede ver que los países asiáticos, claramente uno puede ser distinto. Por ejemplo, le contaba, mi hijo estaba justo, les confieso que estaba en el lugar del terremoto ayer. Estaba visitando Taiwán y no tenía, ayer me contaba que Taiwán es el primer productor de chips en el mundo. Chips para todo, abastece a todo el mundo de los chips, de computadores, de los autos, de todo. Pero nuevamente uno puede ver que han hecho apuestas por algo. Yo creo que nosotros no podemos hacerlo todo, pero tenemos que tomar apuestas por cosas grandes. Solamente en eso,